viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Con la palabra de Dios, y busque en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Vamos a escoger este versículo, aunque vamos a estar prácticamente hablando un poco de todo el capítulo, pero vamos a centrarnos. Dice la palabra del Señor: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El título del tema que vamos a estar tocando en esta mañana con la ayuda del Señor es el siguiente: cómo mantener la calma y no perder el gozo del Señor. Vamos a volver a leer este versículo dentro de del tema. Dice cómo mantener la calma y no perder el gozo del Señor. Es cosa complicada y difícil muchas veces, y tenemos que reconocerlo, porque todos nosotros, de una manera o de otra, podemos pasar por diversidad de problemas, diversidad de pruebas, diversidad de cosas que a veces incluso nos damos cuenta de que no podemos controlar, que nos supera, que es mucho más fuerte que nosotros mismos. Y frente a esas realidades, ¿cómo mantener la calma? Y mucho más, ¿cómo no perder el gozo del Señor? Usted sabe que Nehemías, cuando estaba de alguna manera ministrando al pueblo con realidades fundamentales, él dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cómo mantener la calma frente a situaciones delicadas, complicadas, difíciles, que nos amenazan, que nos amedrantan, que nos atemorizan? De una manera real, contundente. Nos llegamos a sentir insignificantes, amedrantados, porque nos damos cuenta que no podemos con la situación. Y eso puede aparecer en un instante. Usted y yo podemos estar tan cómodos, viviendo un tiempo pues, de paz o sosiego, y repentinamente se viene algo fuerte sobre nuestras vidas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, para que no nos sorprendamos, como dice también la palabra, de las diversas pruebas que van a venir sobre nosotros, como si alguna cosa extraña nos estuviese sucediendo. Entonces las cosas van a aparecer, y van a aparecer repentinamente. Y es en el caso del reinado de Josafat. Pues él estaba viviendo un tiempo, pues más o menos de paz, de quietud en su reinado, después de la muerte de Acaz y también la conciliación que estaba teniendo con el rey de Jerusalén. Pues las cosas estaban medianamente bien. Pero si usted lee la historia, dice que llegaron para darle la noticia en un instante, en un momento,
que venían los moabitas y bueno, déjame que lo mire. Venían los de Moab y los amalecitas, se juntaron todos y era un ejército tremendo que venían en contra de Judá y Jerusalén. Y cuando le llegaron las noticias, el impacto del gran ejército que venían en contra de ellos, pues obviamente enseguida se atemorizaron. Y se vieron pues bajo una presión y se vieron bajo la amenaza de una destrucción inminente. Entonces, en esta mañana, para reflexionar cómo mantener la calma y no perder el gozo del Señor en esos momentos, cuando ves que los que vienen en contra de ti son innumerables, un ejército fuerte, humanamente no hay nada que hacer, humanamente ya está designada la derrota. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando leemos este capítulo, tenemos una gran enseñanza porque nos marca un proceso sabio, inteligente y necesario en todos los tiempos y en la posición que sea. No hace falta tener una responsabilidad alta o reconocida para estar atravesando por una prueba complicada, difícil, que nos desborda y no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos cómo llevarlo y estamos ahí ya en el suelo, estamos temblando, estamos atemorizados. ¿Cómo mantener la calma? Estamos hablando en la realidad de los hijos del reino de Dios. ¿Cómo no dejarnos robar el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza? Porque si nos quitan el gozo de Dios, ya estamos desarmados. Ya estamos ya derrotados. Y leyendo la palabra del Señor nos damos cuenta y vemos con claridad los pasos a seguir. Y el primer paso que hizo Josafat cuando se enteró de la amenaza y vio el problema tan serio que se le venía encima, toda esa multitud, esa gran multitud, ese ejército tan grande, clamó al cielo, humilló su rostro. Y esto, hermano, esto quiero que de alguna manera nos lleve a reflexionar. Porque ¿cuántos estamos dándole la espalda al problema? Estamos ahí escondidos y dejamos que el tiempo pase pensando de que a lo mejor nos libramos de esto, pero no salimos de la opresión, no salimos de la depresión, no salimos de la angustia, porque en realidad la amenaza está siempre ahí. El enemigo está siempre aprovechándose de nuestro miedo, de nuestra falta de reacción en lo que somos como hijos de Dios. No importa la situación que estemos atravesando, no importa la amenaza, no importa el ejército, no importa el número. Si tú tienes la seguridad que eres hijo del Dios Todopoderoso, tú tienes que moverte como un hijo del Dios Todopoderoso.
Josafat dice en el versículo 3 de este capítulo 20, entonces él tuvo temor cuando se enteró de esto. Es normal. Pero él no se quedó bajo la influencia del temor, ni se quedó ahí paralizado, lamentándose y quejándose a lo mejor a Dios por esta situación. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo proclamar ayuno a toda Judea. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Aquí tenemos una enseñanza, pero que obviamente esto es para gente que cree en la grandeza de su Dios. Amén. Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó. Y no hay cosa más importante, hermano, que cuando estamos viviendo en situaciones que vienen pues a robarnos nuestra paz, nuestra libertad, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra estabilidad, que sepamos, que cada hijo de Dios sepa que no estamos solos. Porque ahí el Señor se lo declaró a Josafat: yo estoy con vosotros. Y si lo trasladamos al Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Permitamos en esta mañana que nuestra mente se pueda abrir a la realidad de la gloria y el poder de Dios. Muchas veces estamos atravesando y dejando que pasen días de angustia, de inseguridad y de temor, porque no estamos sabiendo reaccionar conforme la palabra de Dios le enseña a los hijos del reino. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hacer cuando no puedo manejar el asunto? ¿Qué hacer cuando me veo perdido? ¿Qué hacer cuando las cosas me superan? ¡Clama! ¡Clama a tu Dios! Dice que los oídos del Señor están puestos sobre el clamor de sus hijos. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró. Fíjese bien, iglesia. Es lo que está escrito en la palabra eterna y poderosa de Dios. Y lo libró de todas sus angustias. Entendamos esta verdad, este principio glorioso y poderoso para los hijos del reino de Dios. El primer paso es clamar. Y Josafat humilló su rostro para consultar, para hablar, para clamar a Jehová. Y en vez de transmitir fracaso y en vez de rasgar sus vestiduras y echar ceniza, que es lo que muchas veces hacemos frente a los problemas, proclamó ayuno. Se levantó en pie de guerra. Dice que el pueblo también clamó. Y empezaron a levantar oración a su Dios. Entonces estábamos ahí permitiendo que la gloria de Dios se manifieste. Número 2, después de clamar, vamos a estar atentos a lo que Dios habla, a lo que Dios responde. Necesitamos un oído sensible
Y más en los momentos cuando se está moviendo, generando problemáticas que tienen más que ver en lo espiritual que en lo material. Y no vamos a poder discernir, a percibirnos de las cosas si queremos verlo con los ojos naturales, oírlo en una manera natural. Necesitamos conectar con la realidad del reino espiritual de Dios para poder entender lo que Dios va a hablar, lo que Dios va a revelar. Cuando no sabemos qué hacer, clamamos. Y cuando hemos clamado, esperamos con fe una respuesta. Sin duda, Dios nos va a hablar. Sin duda, Dios nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé. La palabra de Dios nos enseña. En el verso 15 del capítulo, este capítulo dice, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, estas fueron palabras que salieron de la boca de Jaziel, porque el Espíritu de Dios vino y habló a través de él. Y dice, y dijo, oíd, Judá, y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Ahora, hermanos, frente a tu realidad presente, tu problema, cual sea, enfermedad, problema en la familia matrimonial, problema de salud, problema financiero, problema con otros familiares, problemas que a lo mejor nos desbordan, que nos provocan tristeza, angustia, que nos amargan la vida. Ya sabemos que la solución es clamar y esperar la respuesta del Señor. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando uno puede llegar a este entendimiento, a esta seguridad, es verdad que la situación es gravísima, no grave, gravísima. Es verdad que humanamente incluso no podemos encontrar palabras de consuelo para algunas situaciones. Pero cuando Dios habla, tiene que haber un pueblo que le escucha. Porque está escrito que no va a haber una tentación o una prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Porque Él, junto con la tentación o la prueba, Él nos da la salida. Él nos da la salida. Porque no es vuestra la guerra. Os están amenazando a vosotros, os están inquietando a vosotros. Pero el que va a dar la cara por vosotros soy yo, dice el Señor. Y lo único que Dios necesita por nuestra parte es que entendamos los pasos a seguir dentro del proceso de nuestra vida de fe en Dios. Porque el tercer paso precisamente es eso. Una vez que hemos clamado y una vez que hemos
recibido la respuesta que Dios nos ha hablado, lo que tenemos que hacer de una manera real, genuina, es creerle a Dios. Creerle a nuestro Dios. Porque de qué sirve clamar y de qué sirve aún inclusive que alguien te venga y te hable palabra de Dios, si al final tú decides no creerle. A mí me encanta lo que está escrito y enseñado de la persona del padre de la fe de Abraham, cuando dice que Abraham, después de escuchar la voz de Dios y de obedecer a Dios, dice que creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Le fue contado por salario. Y por eso dice que Abraham fue riquísimo. Si usted lee la palabra, no dice rico, fue riquísimo. En ganado, en siervos, en tierra. Fue riquísimo. Porque todos los que consiguen entender la forma de cómo caminar con Dios, cómo movernos con Dios, son prosperados. Todos vamos a pasar por aflicción, por pruebas, por tormentas, por guerras. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es verdad que vamos a pasar por pruebas. Dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vuestra fe tiene que ser puesta a prueba para que ejercitada la fe llegue la paciencia. Dice, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y no tengáis falta de cosa alguna. Todo es un proceso de vida en la revelación de la palabra verdadera y eterna de Dios. Pero usted y yo somos llamados a entender cómo Dios hace las cosas y cómo Dios se mueve. Hay un problema que no puedes manejar, hay algo que te está desbordando, hay algo que te está amenazando con temor y con miedo. Clama a Dios, clama. Después afina tu oído, porque sin duda va a venir la respuesta. Este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Créele al Señor. Después de escuchar, vamos a creerle. En el verso 20, Josafat también está hablando y diciendo algo sumamente interesante. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios. Presta atención, iglesia, a esto. Es la parte de ese proceso de un moverse en la dirección que Dios enseña cómo debemos de actuar frente a las amenazas de la vida. Creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Este es Josafat, el que está hablando. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta parte es interesante, ¿no? ¿Usted sabe quién es el profeta permanente en una iglesia? ¿No lo sabían? ¿No lo saben? ¿Quién? Mire, no me gusta decir esta palabra, porque algunos se piensa que decir ángel es como decir ángel es decir mensajero. El ángel de la iglesia. Por eso cuando el Señor habla a las 7 iglesias, habla al ángel de la iglesia, que es el profeta permanente,
es que tiene el deber de hablar mi palabra. Amén. Y dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay una hermanita aquí que enseguida se va a dar por aludida, que un profeta que vino y nos profetizó, le habló de la bendición de estar pegados a los pastores. ¿Es así, Carolina? ¿Cuántas veces ella me lo ha recordado? Y sabe una cosa, lo importante no es lo que le profetizaron, lo importante es lo que ella, conjuntamente con su marido, practican. En la realidad de la obediencia a la palabra. Y yo siento y tengo una paz, una tranquilidad, una seguridad. Ellos están pegados a nosotros. Como otros muchos hermanos. Pero es una bendición pegarnos a aquellos que tienen algo bueno que darnos. La santa obligación es que estemos pegados unos a otros. Pero arrímate a aquellos que te pueden bendecir continuamente y que pueden transmitirte cosas que pertenecen a la vida eterna en Dios. ¿Qué hacer? Cuando no sé qué hacer, clamar. Cuando he clamado, afinar el oído porque Dios va a darnos una respuesta. Cuando Dios nos da la respuesta, voy a creerle a Dios, porque después vendrán otras órdenes. Y ahí se verá si yo creo en mi Dios, en su poder. Cuando oigas y creas, tienes que obedecer. Porque de esta manera, cuando hemos clamado, oído, creído y obedecido, es la única manera de ver el poder de Dios obrar a nuestro favor. No hay cosa más hermosa cuando la intervención divina en la realidad del agobio de una persona por las circunstancias o situaciones que están atravesando. Comprobar el poder de Dios a tal nivel que eso que lo había perturbado al punto de pensar que todo se acababa, que todo se terminaba, simplemente por una manifestación de la gloria de Dios, ver cómo todo se desvanece y cómo todo huye de la presencia de Dios. Qué triste es no conocer a Dios de la dimensión que somos llamados a conocer. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, todo existe y todo está sujeto por el poder de su voluntad. No hay cosas que sucedan que no tengan una realidad dentro de los propósitos, porque aún las pruebas que tú atraviesas, las pruebas que yo atravieso, las tormentas que tú puedes sufrir, las guerras que yo puedo sufrir
Todo tiene un porqué. Como expliqué el domingo pasado, esa tremenda lección que dije, a lo mejor si Dios no permite que sucediera eso, no me doy cuenta del peligro que es meternos dentro de la confianza, la excesiva confianza personal y el ritualismo de vida que a veces cogemos hasta que me rayé el coche y me lo hice. Está arreglado, hermanos. ¿Cómo es Dios? Pero ha quedado una enseñanza importante en mi corazón, en mi vida, en mi proceso de caminar con Dios. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Pero le voy a decir una cosa, los problemas van a llegar, las amenazas van a llegar y cosas fuertes van a llegar. Aquí muchos de nosotros ya tenemos experiencia, ya hemos vivido cosas que humanamente no tenían salida, no tenían solución, y hemos visto la mano de Dios. Y de eso se trata, de que no nos durmamos, de que no pensamos que nosotros por nosotros mismos podemos hacer algo bueno, que nosotros en nuestra sabiduría personal podemos llegar a algún sitio importante. No, hermano, no, hermana. Por eso Dios pone ejércitos a veces delante de nosotros. Por eso Dios a veces pone gigantes delante de nosotros. Gigantes que no sabemos manejar, que vienen y los sueltan así, y que tienes una enfermedad, un cáncer, y que ya te ha hecho metástasis, y que ya no hay solución, que tienes 3 meses de vida, que esto, que lo otro, que lo demás para allá. Todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. Terminen las situaciones como terminen, no determinan la realidad de la verdad de Dios. Y eso nos toca descubrirlo a nosotros dentro de nuestra responsabilidad en la meditación espiritual, no en lo humano ni en lo carnal, porque nunca daremos con la clave de la cuestión. Pero Dios te ama tanto. Y dentro del propósito que Dios tiene contigo, y Él sabe el valor y la importancia de su propósito contigo, aunque muchas veces tengamos que padecer, sufrir y tengamos que pasar por situaciones angustiosas, pero hermanos, lo importante es llegar triunfadores a la suma de todas las cosas. No siempre aquí en la tierra se va a manifestar el éxito de tu vida espiritual. Esto es otra parte que quiero que la iglesia entienda. Porque tampoco el corazón de los hijos de Dios tienen que estar establecido en lo terrenal. Si no somos capaces de darnos cuenta del gran tesoro de las promesas espirituales y todo lo que nos espera y todo lo que nos aguarda, pues a lo mejor tendremos que sufrir pérdidas fuertes y dolorosas aquí en la tierra, que Dios permita para mantenerte firme en la verdad, para que alcances el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si analizamos la vida del apóstol Pablo, pues humanamente decimos, pero qué desastre de vida. Cuando habla de toda esa lista de padecimientos, de toda esa lista de desprecios, de toda esa lista de azotes, de encarcelamientos, de burlas, de naufragios, de toda clase de y un montón de cosas que dice, pero eso es injusto, ¿cómo es? Y Pablo llega a declarar
en un tiempo donde ya ha padecido lo suyo y habiendo salido de una posición que humanamente tenía distinción, tenía nombre, tenía prestigio, tenía posición, tenía dinero. Pablo dice, todo lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, para ser asido, cogido por Él, para poder ser usado como instrumento, en otras palabras, para la obra de su gloria. No es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. No me importa lo que sufrí, no me importa lo que padecí, pero nadie me va a sacar del camino de la gloria de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Las cosas pasajeras de esta tierra no me van a robar el gozo eterno de Dios. La convicción y la seguridad que después de desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. No sé si se estará dando cuenta, pero estoy hablando en dos vertientes importantes. Pruebas y triunfos que podemos de alguna manera abrazar aquí en la tierra, pero pruebas y triunfos que a lo mejor usted no va a abrazar el triunfo aquí en la tierra. Lea la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 y muchos fueron aserrados, fueron maltratados, fueron muertos a filo de espada y no vieron la promesa. No es difícil subirse aquí y predicar para que usted entienda o entendamos que las cosas eternas de Dios no están valorizadas en 4 días terrenales. Y más cuando nuestra mentalidad todavía es una mentalidad como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que todavía andaban en el miedo, en el temor, en la queja y en el reproche. Nos has traído aquí a morir de sed. Nos has traído aquí a morir de hambre. No había tumbas en Egipto para morir, que tenemos que enterrar a nuestros muertos aquí en este desierto. Y todo porque nuestra mentalidad es todavía de esclavitud. Esclavos a los 4 miserables días de vida en esta tierra que es el valle de la sombra y de la muerte. Pero que no nos hemos enterado todavía. Y no nos hemos enterado todavía del gran privilegio que en el valle de la sombra, de la oscuridad, de la muerte, usted y yo somos luz. Y en este valle insípido donde se respira muerte, usted es la sal de la tierra. Para dar un mensaje de esperanza. Que después que se termine esto viene lo bueno. Que esta no es la verdadera vida. Imagínese por un momentico que llega la noticia a Josafat. Este gran ejército hace sus cámaras, sus números y dice, lo mejor es a ver cómo pactamos para que respete la vida de... A ver qué hacemos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, cuántas veces hemos cometido ese error? Estamos ante un problema que nos desborda. No sabemos cómo manejarlo.
no sabemos cómo gestionarlo. Y entonces buscamos fórmulas humanas. ¿O no? Lo hemos hecho un montón de veces, pero no hemos clamado a Dios. Ni hemos sensibilizado nuestro oído para oír la voz de Dios. No lo hemos creído cuando Dios nos ha hablado. Y no hemos visto el poder de Dios. En el verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y de Seir, dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros hasta no quedar ni uno. Lo único que tuvo que hacer Israel, unido con Jerusalén, Judá con Jerusalén, esa es otra parte, otra historia de la tristeza, de la división de los pueblos. El mismo pueblo de Dios dividido. Por eso que el que tiene oído para oír, oiga lo nefasto o estudie la palabra, que es la división de los pueblos. Pero aún Dios en la misericordia se acuerda de Judá y también de Jerusalén. Las mismas emboscadas que el enemigo traía para llevarlas sobre ellos, fueron las emboscadas que ellos mismos cayeron y se mataron unos a otros, mientras el pueblo de Dios cantaban y alababan a Dios. Cantaban y alababan al Señor. ¿Cómo mantener la calma? ¿Y cómo no perder el gozo? Yo sé que no es fácil, pero es necesario que los hijos de Dios entiendan esta verdad eterna. ¿Cuántas veces Dios tendrá que reescribirnos que somos más que vencedores? Me encanta el apóstol Pablo cuando llega a la convicción y es inspirado por el Espíritu Santo, por la verdad de Dios, dice: más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo. Nos lleva siempre en triunfo. Vivir en esta condición, vivir en esta dimensión es algo tan hermoso, tan glorioso. Yo le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de mis defectos y a pesar de mis carencias, estoy viendo y entendiendo cosas y estoy esforzándome para arrimarme a hacer la voluntad de Dios. Y le digo, hermano, la experiencia es inmensamente hermosa en Dios. La confianza que Dios te da, la seguridad que Dios te da, la firmeza que Dios te da, la valentía, porque hermanos, si la valentía no viene de Dios, no dejamos de ser las personas más cobardes que pisan esta tierra. Pero cuando le permitimos a Dios que Él se glorifique en nosotros, las cosas cambian de una forma radical. Se van todas las miserias, todas las escasez, la frialdad, las sequías. Viene el movimiento de los ríos. Dentro de ti se mueve la vida. Empieza a fluir la fuente del fruto del Espíritu Santo. Como hoy se nos hablaba,
Pastor Jonathan. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda confrontar el poder del amor de Dios en la vida de sus hijos, con todas sus ramas de fruto. Qué hermoso es entender. Por eso Dios dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Muchas veces nos ponemos nerviosos y nos desesperamos y empezamos a correr de un lado para otro, olvidándonos de lo principal, de clamar a Dios. Y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén. Ahí pon tu nombre, porque Dios te está hablando a ti, como me habla a mí. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cómo mantener la calma y cómo no perder el gozo? Fíjese lo que dice el verso 27 de este mismo capítulo. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. ¿Cómo mantener la calma? No le digas a Dios dónde estás. Simplemente clama. Tu clamor siempre tendrá una respuesta. No importa tu condición o tu situación, dice el salmista. Este pobre clamó. Y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Todas sus angustias. No importa la edad que tienes. Si lo entiendes de una manera o lo entiendes de otra, si lo ves, si eres más joven, si eres más anciano. ¿Cómo estás midiendo tu problema? ¿Cómo estás pesando tu situación? Ya es hora y es tiempo que dejemos de mirar tanto los problemas y miremos más la grandeza de nuestro Dios. Está escrito que Él todo lo puede. Y está escrito que Él no nos deja y no nos desampara. Y está escrito que Él está con nosotros en el día del mal. Si está escrito que Él nos lleva a lo reservado de su habitación. Está escrito que eres nuestro castillo y nuestra roca fuerte. Si está escrito que ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad van a hacernos daño. Dice que si está escrito que con sus plumas Él nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros.
¿A quién voy a creer yo? ¿Dónde voy a poner mi mente y mi corazón? En lo que me rodea y lo que este mundo envuelve con sus mentiras y con los engaños del padre de la mentira que se mueve en esta esfera. Voy a creerle a mi Dios. Clamar, oír, creer, obedecer y ver la gloria de Dios. Estar quietos y ver vuestra salvación. Amén. Grupo de alabanza, por favor.